Ya, ahí sí. Ya. Entonces, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente que nos ve desde YouTube. El día de hoy vamos a ver lo que es genética post-mendeliana. Ya, hice una cápsula sobre genealogías, que es como el tema este de los árboles genealógicos, y voy a hacer otra que son los tipos de dominancia, ya de dominancia incompleta, codominancia, los múltiples, todo eso, ¿ya? La cápsula sobre genealogías va a estar subida apenas terminamos esta clase, porque ya la tengo grabada, tengo que solamente subir, ¿ya? Y la cápsula sobre codominancia, dominancia incompleta, todas esas cosas, va a estar subida mañana, ¿ya? Por si acaso. Para complementar. ¿Por qué hice cápsulas de estos temas? Porque estos temas no están como explícitos en el temario PDT de este año, pero ha entrado otro año y sirve para complementar la materia, ¿ya? Así que sería ideal que las puedan ver después. Ya, entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy, genética postmendeliana. Nos vamos a centrar principalmente en la herencia ligada al sexo, después vamos a ver mutaciones y vamos a ver el estudio de cariogramas, ¿ya? Ahí esa parte, tipos de dominancias, no, eso ignórenlo, porque eso voy a hacer una cápsula, ¿ya? Entonces, herencia ligada al sexo. La primera herencia que tenemos, ¿cierto? Es la ligada al cromosoma X. Recordar que nosotros como individuos tenemos 22 pares de cromosomas, ¿cierto? 22 pares. Que estos pares son los que conocemos como autosomas, es decir, cromosomas que tienen información para la información, contienen la información de nuestros, por ejemplo, del color de ojos, de la forma de mi mano, la forma de mi piel, mi estatura, no sé, como información somática. Y tenemos, ¿cierto?, más un par sexual, que puede ser XY o XX. XX es el sexo femenino, XY es el sexo masculino. ¿Ya? Ahora en adelante recordar siempre hablamos de sexo y no de género, ¿ya? Por si acaso. Entonces, vamos a ver entonces en esta primera parte, ¿cierto? Lo que es la herencia ligada al cromosoma X. El cromosoma X lo tenemos tanto en el sexo femenino como en el sexo masculino. Entonces, la herencia en X, ¿cierto? Corresponde a la herencia de los genes encontrados en el cromosoma X, lo que hemos dicho, ¿cierto? Puede ser herencia de un gen dominante o puede ser recesivo. Las enfermedades más comunes en este tipo de herencia son el daltonismo y la hemofilia. Esta R minúscula significa que son herencias recesivas, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? El daltonismo se expresa en forma recesiva y la hemofilia también se expresa recesiva, ¿ya? Es decir, de esta forma, como homocigotos recesivos. Si yo tengo esto así, por ejemplo, si tuviera heterocigotos, estos no expresan ni hemofilia ni daltonismo, ¿ya? Solamente los homocigotos lo expresan. Y estos son los casos más comunes que encontramos en los modelos PCU, ¿ya? Entonces, vamos a ver. ¿Cómo sería la herencia si tenemos un alelo recesivo? ¿Ya? Y acá no puse... iba a poner animaciones y se me olvidó. Ya. Primer caso. Ya, a ver, voy a explicar cómo está este diagrama. Vamos a ir estudiando las herencias de un alelo recesivo y de un alelo dominante, ¿ya? Y vamos a ir analizando cuando la mamá tiene homocigoto, cuando el papá tiene esto, y así, ¿ya? Primer caso, vamos a estudiar cómo se hereda un alelo recesivo cuando la mamá es homocigoto dominante y el papá porta el gen dominante, ¿ya? Creo que se va a entender. Entonces, si mi madre es, ¿cierto?, homocigoto dominante, tiene solamente los caracteres dominantes, ¿cierto? Tiene los genes dominantes. Por ende, su descendencia, es acá y acá, es 100% sana. Cuando yo hablo de que estoy estudiando la herencia de un alelo recesivo, esto significa que el individuo enfermo, el enfermo, debe tener esta forma, o una solita, ¿sí? Dependiendo si es hombre o mujer, ¿ya? Y el individuo sano tiene esta forma, o esta, ¿ya? Para que vayamos guiando. Entonces, estos individuos que tenemos acá, esta es la descendencia, ¿cierto? La que está dentro del cuadro es la descendencia, todo es 100% sana, ¿ya? ¿Por qué? Porque ninguno porta el gen recesivo, todos portan solamente el gen dominante. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? Ya, buenísimo. Si alguien se pierde, me avisa, por favor. Luego, ¿qué sucede?
Si tengo una madre homocigota dominante, ¿cierto? Pero con un padre recesivo. ¿Qué significa esto? Este padre está enfermo, ¿ya? Y la madre es sana. Así es como se diría en un enunciado, ¿cierto? Padre enfermo, madre sana. ¿Qué es lo que sucede? Todas las hijas van a portar el alelo recesivo, es decir, van a tener 100% de hijas portadoras del gen, y los hijos van a ser 100% sanos. ¿Por qué? Porque los hijos obtienen el cromosoma X de la madre. La madre es la que entrega, por así decirlo, el cromosoma X a los hijos. El padre es el que entrega el cromosoma Y. Voy más lento, ya. Entonces, la madre, ¿cierto?, entrega su cromosoma dominante a sus hijas, le entrega el cromosoma dominante también a sus hijos, ahí acá, a sus hijos, y el padre le entrega el recesivo a sus hijas, solamente a sus hijas. ¿Ya? Entonces, esto siempre va a pasar. Si mi padre es enfermo, o si un individuo sexo masculino es enfermo, toda su descendencia, en los casos que estamos viendo, ¿cierto?, de alelo recesivo, toda su descendencia va a ser portadora, ¿cierto? Todas sus hijas van a ser portadoras del gen. Recordar que esto significa que sea portador. Cuando nosotros, esto siempre lo ponen así en el enunciado, mujer que expresa gen dominante y porta el gen recesivo, se le dice mujer portadora, ¿ya? Así, individuo portador del gen. Vamos con el siguiente. Después, ¿qué sucede si mi madre ya no es homocigota dominante, sino que ahora es heterocigota? Ya, ahora la madre es portadora del gen recesivo. Vamos a tener 50% de la descendencia enferma y 50% de la descendencia sana. En estos 50% vamos a tener que el 50% de las hijas está enfermo, el 50% de las hijas están sanas. Luego, el 50% de los hijos, ya sexo masculino, está enfermo, y el 50% de los hijos sexo masculino está sano. ¿Ya? En el caso anterior, me voy al caso anterior. De acá. Acá sí, acá las mujeres, individuos de sexo femenino, eran portadoras del gen. En este caso te referías, Nicole, ¿cierto? Sí, sí, acá las mujeres son portadoras, los hombres no. Ya. Entonces acá estamos viendo que en el caso cuando tenemos una madre heterocigota, tenemos la mitad de la descendencia enferma y la mitad de la descendencia sana. Si se fijan, en el caso de los individuos de sexo masculino, si tienen el gen, está enfermo. Si no tienen el gen, está sano. Es o lo uno o lo otro. En cambio, los individuos de sexo femenino tienen que tenerlo en versión homocigota para poder expresar el gen y por ende estar enfermas. ¿Ya? Si son heterocigotas, se consideran sanas o portadoras. ¿Ya? Ambos términos podemos utilizar. ¿Sí? ¿Por qué digo sanas? Porque no están expresando la enfermedad, y son portadoras porque igualmente tienen el gen ahí. Entonces, como podrían traspasar este gen a su descendencia. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Sí? Ya, buenísimo. Entonces, siguiente caso. Cambiamos. Mujer, madre, ¿cierto? Es homocigota recesiva con el padre sano. ¿Qué sucede? 100% de las hijas sanas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el padre les está entregando el dominante. Entonces, una vez tenemos un gen dominante, somos sanas, ¿cierto? En este caso, portadoras, porque la madre le entrega a ambas el gen recesivo, ¿ya? Entonces, no expresan la enfermedad, pero la portan en su ADN. ¿Ya? En cambio, los varones son 100% enfermos, porque ellos reciben el cromosoma X de la madre. Entonces, si el cromosoma X de la madre está enfermo, ¿cierto? O porta el gen enfermo, por así decirlo, el gen recesivo en este caso, van a ser 100% de los varones portadores y expresan el gen. ¿Ya? En este caso, enfermos, 100% enfermos. ¿Ya? ¿Queda clara eso también? ¿Sí?
Si el padre, en herencia, cuando estamos hablando de herencia ligada a X, recesiva, si el padre es sano, las hijas son sanas. Siempre, ¿ya? Avanzando. Luego, ¿qué sucede si tanto la madre como el padre son recesivos? 100%, ¿cierto? Son todos enfermos. Madre homocigota, padre enfermo, ¿cierto? Porque tiene el gen. 100% de la descendencia enferma. Todos son homocigotos recesivos. Bueno, en el caso de las mujeres, ¿cierto? Son homocigotas recesivas. Y en el caso de los varones, portan el gen recesivo. Por ende, son 100% de descendencia enferma. Ese, si no me equivoco, era el último caso. Sí, ya. ¿Queda claro la herencia recesiva? ¿Sí? Ya, entonces vamos a usar los mismos diagramas, pero ahora vamos a asumir que es herencia dominante. Vamos a tachar esto acá. Vamos a hablar de herencia dominante. ¿Ya? Usando los mismos diagramas, pero cambiamos el chip, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede cuando tanto mi madre como mi padre tienen el gen dominante? 100% de la descendencia enferma, ¿ya? 100%. Todos. Acá en el caso contrario, que en el recesivo. En el recesivo, si todos eran dominantes, el resultado era que iban a estar todos sanos, ¿cierto? Si estudiábamos el gen recesivo. Ahora, si estudiamos el gen dominante, todos dominantes indica que estamos todos enfermos, ¿ya? Luego, madre homocigota dominante, ¿cierto? Padre recesivo. ¿Qué significa esto? 100% de la descendencia enferma. Todos están enfermos. ¿Por qué están todos enfermos? Porque todos tienen el gen dominante. Y en este caso, el gen dominante es el que me está representando la enfermedad o el carácter que estemos estudiando. ¿Ya? Entonces, madre enferma, en la herencia dominante, todos enfermos. Hombres y mujeres por igual, todos enfermos. ¿Ya? Madre enferma en la dominante, todos enfermos en la descendencia. Luego, madre heterocigota, padre recesivo, padre sano, mujer enferma, ¿cierto? ¿Qué vamos a obtener? Mitad de la descendencia enferma y mitad de la descendencia sana. Este varón y esta mujer están sanos. ¿Por qué? Porque heredaron el cromosoma X de la madre sano y la mujer en este caso heredó el cromosoma X del padre sano. ¿Ya? Entonces, heterocigota la mujer, sano el varón, mitad de la descendencia sana y mitad de la descendencia enferma. Cambio. La madre es heterocigota recesiva y el padre está enfermo. ¿Qué significa esto? 100% de las hijas enfermas y 100% de los hijos sanos. ¿Ya? Hijas femeninas enfermas y hijos masculinos, ¿cierto? Sanos. ¿Ya? Recordar, si poseen al menos una copia del gen dominante, en este caso de la herencia del alelo dominante, es una sola copia basta para hablar de que el individuo está enfermo. ¿Ya? Luego, si tenemos la madre homocigota recesiva y el padre portador del gen recesivo, 100% de la ascendencia sana. ¿Por qué? Porque no hay ni un solo gen dominante. Necesitamos una copia del gen dominante para estar hablando de que alguien está enfermo. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de herencias de alelos dominantes, no hay portadores. Los portadores son cuando tenemos herencias recesivas. Las herencias dominantes o son enfermos o son sanos. No hay portadores. ¿Ya? ¿Por qué no hay portadores? Porque los genes dominantes siempre se expresan. ¿Ya? En cambio, los genes recesivos pueden no ser expresados. Pueden estar en mi sangre, por ejemplo, y yo no lo estoy expresando. Entonces, como no lo estoy expresando, estoy siendo portador. Pero en los genes dominantes, ¿cierto? O se tienen o no se tienen. Por ende, se expresan o no se expresan. ¿Ya? Eso es respecto a la herencia ligada a X. ¿Queda clara la herencia ligada a X?
Yo tengo una duda, no sé si me escuchas. Sí, sí, te escucho. Mi duda es cuando la enfermedad me van a indicar cuándo va a ser con la mayúscula o con la minúscula. O Sí, te van a indicar si estamos estudiando un carácter o una enfermedad dominante o recesiva. A menos puede pasar a lo mejor que te digan así como te pueden dar los genotipos de los padres y de los hijos, y con eso tú tienes que deducir cómo es. No sé si me entiende. Por ejemplo, si me pueden decir que tengo una madre, están estudiando, por ejemplo, ya voy a hacer un ejemplo. Están estudiando la herencia del color de ojos. ¿Ya? Entonces la mamá tiene ojos azules y el papá tiene ojos cafés. Y el café es recesivo. Y después te dicen que de esta descendencia se obtuvo 50% de hijas color café o color azul y 50% de los hijos color café. No sé, estoy inventando. Y así uno debería poder armar como el cuadro y decir, ah, ya, entonces la progenitora tenía este genotipo, o el progenitor tenía este genotipo, o los hijos tienen este genotipo. No sé si me entiende más o menos la idea de esos ejercicios, como que te dicen los porcentajes de la descendencia y ahí uno tiene que armar como qué tipo de herencia estamos hablando o cómo son los genotipos, cosas así. Genotipos, cosas así, ¿ya? Esos ejercicios los vamos a ver el día sábado en la ejercitación, vamos a ver esos tipos de ejercicios, ¿ya? Si la enfermedad se expresa, ya mira, ahí la Victoria pregunta cómo veo si la enfermedad se expresa o si soy portador. Los portadores son siempre en herencias recesivas, nunca en dominantes. Entonces, teniendo en cuenta esto, este este genotipo es portador de la enfermedad. ¿Por qué? El alelo dominante me indica que está sano, pero el alelo recesivo indica que está portando esta enfermedad. ¿Ya? Si en cambio tengo un individuo que es homocigoto recesivo, indica que está enfermo. ¿Por qué? Porque se me tiene que expresar el gen recesivo para expresar finalmente la enfermedad. Por ejemplo, el tema del daltonismo de la hemofilia. Para que una persona sea daltónica, necesita que este sea su genotipo. Si estamos hablando a lo mejor de un sexo femenino, si estamos hablando de alguien de sexo masculino, basta con que tenga una sola copia del gen. ¿Ya? Por ejemplo, aquí mismo, los mismos que están acá, todas estas personas, por ejemplo, serían daltónicas, porque están expresando el gen recesivo. ¿Ya? Están expresando el gen recesivo. Si en cambio tuviéramos, por ejemplo, a esta niña así, esta niña sería portadora del daltonismo. ¿Por qué? Porque esta mayúscula me indica que es sana y esta minúscula me indica que en su ADN, ¿cierto? Igualmente está la información para que se pueda expresar ese gen en otro individuo. Por ejemplo, si tiene descendencia esa mujer, ya, su hijo a lo mejor podría tener daltonismo. ¿Ya? No sé si se entiende. Si estuviéramos, por ejemplo, viendo una herencia dominante, la herencia dominante es si yo tengo tan solo un gen dominante, así como si en la dominante, lo voy a escribir, en la dominante yo tengo esto significa sano y esto o esto significa enfermo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda con esto? ¿Con la herencia ligada a X? Sí, eso. La hemofilia en estado homocigoto recesivo es mortal, es letal. ¿Qué significa en estado homocigoto recesivo? La hemofilia es la R minúscula, ¿cierto? Si yo tengo, o mejor dicho, la única forma de yo encontrarla como cigoto recesivo es esto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los hombres se expresaría así solamente. Perdón. Dejen borrar acá, esto parece una X. Así se expresaría la hemofilia en los hombres, ¿cierto? Y así se expresaría la hemofilia en mujeres. ¿Qué es lo que pasa? En mujeres la hemofilia forma un homocigoto recesivo. Y la hemofilia en formato, entre comillas, homocigoto recesivo es letal. Ya por eso no nacen mujeres o no pueden vivir mujeres con hemofilia. ¿Se entiende eso? Eso pasa solamente con la hemofilia.
Con el daltonismo, pueden haber mujeres con daltonismo sin ningún problema. Esperen, se me perdió una pregunta. No, un portador de alguna enfermedad jamás expresa esa enfermedad. Por eso es solamente portador, ¿ya? Pero como justamente la porta, es decir, está en su ADN, la puede traspasar a la herencia. Mira, busquemos acá hay... Ya, acá. Esta mujer es portadora, ¿cierto? La A mayúscula me indica que está sana y la A minúscula me indica que su ADN tiene la información para la enfermedad, ¿cierto? Entonces, si esta mujer de acá es sana, es portadora, ¿cierto? Si esta mujer de acá se cruza, ¿cierto? Es decir, se empareja y tiene descendencia con un hombre que es enfermo, por ejemplo, no sé, estamos viendo el daltonismo. El daltonismo funciona así. La A mayúscula me indica que no tengo daltonismo y la A mayúscula sin daltonismo y la A minúscula con daltonismo, ¿ya? Y si esta mujer portadora del daltonismo se cruza con un hombre daltónico, va a tener descendencia daltónica, ¿cierto? Esta niña y este niño van a ser daltónicos, pero esta niña y este de acá no lo van a hacer, ¿ya? ¿Por qué? Porque no están expresando el gen recesivo. Entonces, esta mujer es sana, pero porta el gen, ¿ya? Catalina, no sé si se entendió ahí mejor un poco el tema de portar la enfermedad. ¿Sí? Buenísimo. Siempre tienen que ser en minúsculas para decirlo de la hemofilia. O sea, es que va a depender del ejercicio. Usualmente se usan las minúsculas para representar un gen recesivo. Eso es como, ¿cómo se llama esto? Como, cuando es como un acuerdo entre todos, como por consenso, las minúsculas son para genes recesivos. Entonces, si te ponen una minúscula, lo más probable es que se estén refiriendo a un gen recesivo, a menos que te especifiquen lo contrario. Si no te especifican lo contrario, se asume que la minúscula es recesiva y que por ende la mayúscula es dominante. ¿Sí? Ya, buenísima. ¿Alguna otra duda con la herencia ligada a X? Ya, creo que nadie. Voy a avanzar por mientras. Si hay alguna duda, me devuelvo. Vamos con la herencia holándrica. La herencia holándrica es la ligada al cromosoma Y. ¿Ya? Herencia en Y, dice, corresponde a la herencia de los genes encontrados en el cromosoma Y. Son, espérame, dije, ahí, ya. Son caracteres o enfermedades heredables solamente de padre a hijo, en ese sentido, siempre considerando sexo, no género, ¿ya? De padre a hijo. El padre no se le traspasa a las hijas, la madre no se las da a los hijos. No, del padre al hijo, nada más, ¿ya? Estos caracteres son todo o nada. ¿Qué significa esto? ¿Que están o no están? Acá no hay homocigotos recesivos, homocigotos dominantes, no. Acá si está el carácter, está enfermo o no está, ¿ya? Como una cosa así. O todo o nada. Vamos a ver un cuadro. Entonces, acá tenemos, ¿cierto? Un ejemplo de herencia holándrica, están los cromosomas X, normales sin nada, qué sé yo. La A, en este caso, ¿cierto? Me representa la presencia del carácter o de la enfermedad que estemos estudiando. Por ende, si el padre tiene la A, todos los hijos tienen la A. ¿Ya? Si el padre, y esto no está como en la diapo, pero si el padre no tuviera esta A, si esto no estuviera acá, ningún hijo tendría esto y por ende todos los hijos serían sanos. ¿Ya? Entonces, el padre está enfermo, todos están enfermos. El padre está sano, todos están sanos. ¿Ya? Eso es solamente. Lo más importante acá es que se acuerden de esto, que es solamente del padre a los hijos. La madre y las hijas no las toca nadie, acá ellas, chao, no importa. ¿Ya? Del padre a los hijos. ¿Se entiende eso?
¿Queda clara esa es la holándrica, esta es la que se conoce como holándrica? Sí, ya. Entonces, acá voy a compartir que hay una herencia acá que a mí se me fue ponerla. Entonces vamos a poner una pizarra. Ya, ahí está. Entonces, una herencia que a mí se me olvidó poner es la herencia mitocondrial. ¿Qué significa esto? La herencia mitocondrial en esencia, o como resumiendo mucho, es madre enferma, ya vamos a explicar por qué sucede ya, pero vamos a quedarnos con esto. Madre enferma, 100% de la descendencia, hombres y mujeres por igual, enferma. Madre sana, 100% de la descendencia sana, hombres y mujeres por igual. Padre enfermo o sano, da lo mismo. Lo del padre acá no influye. Acá el padre no tiene nada que ver. Ya vamos a ver por qué. Nosotros cuando veíamos el espermatozoide, tiene su cabeza, tiene el cuello y tiene el flagelo, ¿cierto? La cabeza es lo que ingresa, ¿cierto? Después al óvulo. Eso es lo que ingresa. Lo vamos a dibujar de otra manera. Esto aquí, acá se hace el corte. Del espermatozoide, esperma, de acá, y este es el óvulo. Este de acá. ¿Ya? Entonces, se corta en la cabeza. El cuello y el flagelo se van hacia afuera. Y acá en el cuello del espermatozoide nosotros encontramos las mitocondrias. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Cuando se forma el cigoto, ¿cierto? Es una célula, por ende tiene núcleo, tiene retículo endoplasmático, tiene aparato de Golgi, lisosomas, qué sé yo, y tiene mitocondrias, ¿cierto? Las mitocondrias de este cigoto y por ende las mitocondrias que tenemos en nuestros organismos son heredadas solamente por nuestra madre. Nuestra madre es la que nos entregó nuestras mitocondrias. Todas las mitocondrias de nuestras células son 100% de la madre. Ya, entonces, la herencia mitocondrial tiene que ver con las patologías que podemos encontrar en las mitocondrias. Por eso es que si la madre está enferma o posee alguna enfermedad mitocondrial, 100% de su descendencia va a estar enferma. Y si la madre está sana, 100% de la descendencia va a estar sana. Por eso nos da lo mismo el papá. El papá puede estar enfermo, puede estar sano, da igual. Ya, él acá no influye. ¿Queda clara esta herencia? Madre enferma, todos enfermos. Madre sana, todos sanos. El papá da lo mismo. ¿Sí? Bacán. Entonces, nos devolvemos al PPT. Ay, espérame que cerré el chat. ¿Dónde está el chat? ¿Dónde está el chat? ¿Dónde está el chat? Acá. Entonces, ahora sí vamos a ver el tema de mutaciones. ¿Ya? Estas 4 son las que entran en la PSU o PDT. ¿Ya? Estas son las puntuales que entran. Entonces, mutaciones. Tenemos las mutaciones cromosómicas, ¿cierto? Es decir, las que ocurren en los cromosomas. Estas las podemos dividir en 2 grandes categorías. Las que son numéricas. Ah, ya lo está haciendo el PPT ya. Espérame. Que tengo el chat. Las numéricas pueden ser euploidías o aneploidías. Ploidías, ¿ya? Euploidía tiene que ver con las variaciones en la cantidad de Ns, en la cantidad de juegos cromosómicos, ¿cierto? Recordar que nuestro organismo normal es 2N, ¿cierto? Es diploide. Las euploidías, las mutaciones en la euploidía, suelen verse más como poliploidías y se suelen ver más en las plantas. ¿Qué significa esto? Que si las plantas normalmente son diploides, yo tengo plantas que son triploides, tetaploides, etc. ¿Ya? Y esto es lo que yo conozco como poliploidía. ¿Ya? En los humanos es muy difícil que se vea alguna mutación de euploidía. ¿Ya? Es muy común en plantas. La aneploidía, que es la que nos interesa, puede ser monosomía o monosomía, y en este caso tenemos el famoso síndrome de Turner, ¿cierto? Que ya lo vamos a ver, o pueden ser trisomías, que son las que entran, ¿cierto? A la PSU, que puede ser el síndrome de Down, y estos son los más famosos.
síndrome de Down, el de Patau, el de Edwards y el Klinefelter. ¿Ya? ¿Qué significa la trisomía? Nosotros se supone, ¿cierto?, que tenemos 46 cromosomas. Ese es nuestro número normal. Trisomía es cuando yo tengo más de 46, ¿cierto? Es decir, tengo 47. ¿Por qué? Porque tengo una mutación, tengo algún par más. En algún lugar tengo un cromosoma extra. Y una monosomía, por el contrario, es cuando yo en vez de tener 46, tengo 45. En el caso del síndrome de Turner, ¿cierto? Por eso dice 45,X, yo en vez de tener 44 cromosomas, XX a lo mejor, ¿cierto? El sexo femenino, o 44 cromosomas más los 2 sexuales, siendo un individuo masculino, lo que tengo en realidad son 44, ¿cierto? X o más X. Tengo en total solamente 45 cromosomas. Recordar, los primeros 44 cromosomas son autosomas, tienen la información somática de nuestro organismo, y los últimos 2, para completar los 46, son los cromosomas sexuales. En el síndrome de Turner tengo 44 autosomas y un solo cromosoma sexual. Me está faltando un cromosoma sexual, ya sea una X o una Y. ¿Ya? Síndrome de Turner, me falta un cromosoma sexual. En todos los otros, me sobra, ¿ya? En el síndrome de Down tengo un cromosoma extra en el par 21, en el de Patau tengo un cromosoma extra en el par 13, el de Edwards me da un cromosoma extra en el par 18, y el Klinefelter tengo una X extra. ¿Por qué? Porque este síndrome tiene dotación 44, lo normal es 4XX, ¿cierto? Ya, acá, o XY, ¿cierto? Esto es lo normal. Acá yo lo que tengo es 44XXY. Ya, acá es donde me está sobrando un cromosoma, ¿ya? ¿Cierto? Tengo un cromosoma sexual extra. ¿Qué tienen en común todos estos síndromes? Que todos producen por lo general infertilidad, problemas hormonales, problemas cardíacos, problemas en la tiroides. Algunos son inviables, ¿ya? Klinefelter, sí, Klinefelter es conocido como Superwoman, porque tenemos un cromosoma extra femenino, ¿ya? Pero eso, los síntomas en general no entran mucho en la PSU, pero en general son eso, son infertilidades, problemas cardíacos, déficit, problemas de atención, espérame, ¿cómo se dice? Discapacidad intelectual, eso suelen ser como los síntomas, en general de todos, como que todos comparten eso. ¿Quedan claras estas mutaciones? Ya vamos a ver cómo se ven en los cariogramas, pero hasta ahí. ¿Quedan claras? Sí, buenísimo. Luego los otros tipos de mutaciones que tenemos, ¿cierto? Son las mutaciones estructurales. Ya estas tienen que ver con la estructura de cada cromosoma como tal, ¿ya? En estas estructuras podemos encontrar la translocación y la inversión, ¿ya? Acá están. La translocación es cuando, se dan cuenta acá, y miren, tenemos el gen H, ¿cierto? Este es el gen H. Y acá tenemos el gen 6. ¿Qué es lo que sucedió? Se intercambiaron entre sí. Ahora el 6, el 5 y el 6, mejor dicho, están acá, y el G y el H están acá. La translocación es cuando yo tomo genes de 2 cromosomas y los intercambio entre sí. ¿Sí? Eso es translocación. La inserción es cuando yo inserto genes, ¿cierto? En este caso, tengo ya el 5 y ya, mire, este cromosoma estaba el 5 y el 6, 3, 4, 5 y 6, y acá tomaron el gen EF y lo metieron acá, ¿cierto? Acá, A, B, C, D, E, F, G, H. Ese era el cromosoma original, ¿cierto? Y ahora tenemos A, B, C, D, G, H. Me quitaron estos cromosomas, estos genes de acá, perdón, y los insertaron en el cromosoma adyacente, ¿cierto? Teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahora tenemos 1, 2, 3, 4, EF, 5, 6. Inserción, tomo un pedazo de un cromosoma y lo meto en otro cromosoma, y translocación es cuando tomo un pedazo de cada uno y los intercambio entre sí. ¿Sí? Ahora, ¿qué consecuencias pueden tener esto? Pueden generar mutaciones, ¿ya? Hay casos
que son muy improbables, es que, no, porque esos, no, ya no, no, nada. Pero eso genera mutaciones. Por ejemplo, este cromosoma tenía que tener toda la información para la forma de mi mano, y este cromosoma tenía que tener la información de toda la forma de mi pelo. Y intercambié, y ahora tengo una mano color café, y mi pelo es, no sé, color piel. Estoy inventando. Esas son las cosas que pueden pasar con las mutaciones, con este tipo de mutaciones. ¿Se entiende más o menos cómo sucede? Lo importante es esto: translocación, intercambio y inserciones cuando agrego. ¿Sí? Ya. Vamos entonces con lo último del día de hoy, que son los cariogramas. Los cariogramas son estas imágenes de acá, que tenemos aquí, ¿cierto? Son las imágenes de los cromosomas y nos sirven para estudiar muchas cosas. Por ejemplo, podemos estudiar mutaciones, podemos estudiar la cantidad de cromosomas, podemos estudiar el sexo de un individuo, etc. Esta es una imagen bonita de cariograma. Usualmente los cariogramas son súper feos porque son muy poco HD. Ya esto es claramente un dibujo. Lo que se hace, o no, les voy a preguntar a ustedes, ¿en qué etapa ustedes creen que podemos encontrar estos cromosomas? ¿En qué etapa de la célula? ¿De dónde sacamos nosotros los cromosomas así? Porque en una célula normal el ADN está suelto, pues el ADN está todo disperso. Entonces, ¿en qué momento nosotros encontramos estos cromosomas? Porque esto no es inventado, esto es real, esto sale de la célula. Pero ¿en qué etapa tiene que estar la célula para nosotros poder observar de esta forma el ADN? Metafase. Muy bien. Esto está en metafase. Metafase. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llegó la metafase, ¿cierto? Se pusieron todos los cromosomas en el ecuador de la célula, ¿cierto? Los 46 cromosomas, y eso ahí se congeló, se sacaron esos cromosomas, ¿cierto? Se les sacó una foto, qué sé yo, y después se juega como hacer los pares, cuáles son los homólogos, y se ven cuáles son los homólogos, y se arma el cariograma que está acá, ¿cierto? Cada par me representa los cromosomas homólogos, ¿cierto? Cada par es un par homólogo. En el caso del sexo masculino, vamos a tener cromosomas XY, y en el caso del sexo femenino vamos a tener cromosomas XX. ¿Ya? La diferencia entre el cromosoma X y el Y no es que el cromosoma Y realmente tenga forma de Y, ¿ya? Sino que el cromosoma Y en la realidad es como una cosa así, ¿ya? Y el X es como así. El cromosoma Y es mucho más chico, y el centrómero es telomérico, ¿ya? Esa es la diferencia. Entonces, eso es como lo principal. Vamos a ver algunos cariogramas reales. Este cariograma de acá, ¿qué síndrome está representando? De los que vimos recién. Así es como se ven los cromosomas en realidad. ¿Qué síndrome está representando este cariograma? Turner, muy bien. Nos falta un cromosoma en el par sexual. Síndrome de Turner, muy bien. 45 o 44, ¿cierto? X. ¿Por qué? Porque acá nos falta un cromosoma, ya sea X o Y, no está faltando. Muy bien. En este, ¿qué síndrome es? Traté de que todos fueran así como sin ninguna pista, pero hay algunos que tienen encerrados como donde falta un cromosoma, pero igual, por si acaso. ¿Qué síndrome es? Down, muy bien, este es el más común que se ve, ¿cierto? En la población. Síndrome de Down, trisomía en el par 21. Ahí, si se dan cuenta, tenemos 3 cromosomas, donde deberían haber 2, hay 3. Trisomía del par 21. Muy bien. Ya acá ven, como les dije, hay algunos que están marcados. ¿Qué síndrome es este? El de Patau. Muy bien, ¿cierto? Acá, trisomía en el par 13. Trisomía en el par 13. Muy bien. ¿Qué síndrome es este de acá? El de Edwards. Muy bien. Edwards, ¿cierto? No Edwards. Edwards. Muy bien. Trisomía en el par 18. Ya, este de acá. Ay, esto no lo borré. Ya, pero ¿cuál es el nombre? Klinefelter, ¿cierto? El Superwoman. Acá tenemos 2 cromosomas X, además del cromosoma Y. Si se dan cuenta, eso es lo que les decía. El cromosoma Y... No, espérenme.
Ya ven, acá. El cromosoma Y es en verdad como cualquier cromosoma, pero es muy chiquitito. Esa es como la diferencia con el cromosoma X. Es más chiquitito, que tiene menos información. ¿Ya? Entonces este es el que vimos recién, Klinefelter. Muy bien. Y eso sería todo. Eso serían los cariogramas. Como lo importante acá es eso, es que aprendan a visualizar, ¿cierto? A reconocer, esa es la palabra, visualmente cuando me está faltando un cromosoma. ¿Alguna duda con los cariogramas? No, solo XXI. El Klinefelter siempre es XXI, no XXX. El XXX es otro, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Pero no, es XXI el Klinefelter. ¿Sí? ¿Alguna otra duda con los cariogramas? Ya, perfecto. ¿Alguna duda con cualquiera de las cosas que vimos hoy día? Todo bien. Entonces, gracias por su atención. Ahí están nuestros Instagrams por si nos quieren seguir. Muchas gracias a todos por haber estado en la clase el día de hoy. La gente de YouTube, recordarles que se puede suscribir al canal, puede comentar y puede compartir el video con quien lo necesite. Nos vemos el día sábado con la ejercitación de herencia no mendeliana.